Angelic. Que Aquí estamos también que está cayendo una tormenta, pero ya va terminando. Esperemos. Sí, ojalá que así estemos y de preferencia que la mayoría de ustedes pues ya estén ahí sí que en un lugar cubierto, diríamos, que no les toque andar todavía fuera haciendo alguna diligencia. Entonces, jóvenes, cuéntenme cómo les fue ahí con su ejercicio del día anterior. Lisa, bueno, yo sí tuve duda en dos casos. Ahí sí no supe como qué contestar, la verdad. Y es que sí, en algunos podía ser incluso que aplicaran dos. Ahí sí que era de acuerdo al criterio. Entonces, siempre los vamos a colocar ahorita aquí en pantalla y así vamos a comentar los posibles principios que podían estar afectando. Vamos a apagar la cámara para ver si así el equipo que no sé, entre que la señal y todo, y anda un poco lenta. Ya se los comparto. Entonces, esta era la información que se les compartió el día anterior y con base a esto, pues ustedes iban a indicar en cada uno de los 8 puntos cuál consideraban que eran los principios que podían estar relacionados en cada uno de los puntos. Y el día anterior incluso recuerdo que una de sus compañeras había indicado qué principio consideraban que era el que estaba relacionado con el primer punto. Entonces vamos a retomarlo siempre. En el primer caso nos indica que en la sociedad anónima, el gato veloz, el socio mayoritario, desea adquirir a nombre de la empresa un inmueble para su uso particular. Indique si a su criterio es válida la solicitud y de realizarse si cumple o no algún principio básico. Eso es lo que tenemos ahí en el primero. Entonces, si gustan ustedes, pueden anotarla ahí en el chat cuál es el principio que consideran que está relacionado o pueden activar su micrófono. Entonces, aquí incluso el día anterior habían indicado que
estaba relacionado con el principio de entidad. Si ustedes recuerdan, nos indican que todo lo que son el negocio como tal va a ser independiente de su propietario, si fuera una empresa individual o en este caso de los socios. Ahí sí que si el inmueble va a ser utilizado para el negocio, pues sí sale todo el registro a nombre de la sociedad, pero de lo contrario a nombre del propietario directamente. Y en el segundo, vamos a ver. Ay, gracias Jennifer y Claudia que ya nos habían anotado aquí. Entonces, por favor, no sé si tenemos una persona que nos haga favor de leernos el numeral 2. ¿Se lo leo yo, licenciada? Gracias. Dice, La Laguna Azul S.A. Ciudad Capital recibe un pedido el 28 de diciembre del 2020 por 15,000 quetzales de mercadería para un cliente ubicado en Petén al 31 de diciembre del 2020. No se le ha enviado por no contar con la mercadería solicitada. A su criterio, ¿qué sucede si la Laguna Azul S.A. registra esta operación como una venta del año 2020? Gracias. Que podría aplicar más de un principio. Por ejemplo, aquí tendríamos por una parte el de conservatismo. Prácticamente está anticipando una ganancia sobre una venta que no se ha realizado. También tenemos que lo podríamos relacionar con realización. Indirectamente, pues ahí también estaba viendo que en el chat habían anotado el periodo contable. Bueno, ahí sí no se está considerando prácticamente. Pero sí podríamos quedarnos ahí con el de conservatismo y realización. De ahí en el numeral 3. Entonces, alguien que nos haga favor de continuar con la lectura del 3. Wendy. Buenas noches. Buenas noches. A finales de diciembre, derivado de un fenómeno natural, hubo un deslizamiento de tierra en donde tiene la planta de trabajo de la fábrica de camas Los Dormilones, Sociedad Anónima. Las pérdidas materiales están siendo evaluadas por la aseguradora que tienen contratada en la empresa Los Dormilones, Sociedad Anónima. A considerar que no es necesario reflejar dicha situación en sus estados financieros. ¿Qué opinas? Gracias, Wendy. Entonces, ahí sí, definitivamente, pues sí hay que hacerlo ver. Y el principio, principalmente con el que está relacionado, sí es el de conservatismo. De ahí tenemos, aquí incluso nos vamos a recordar un poco de lo que vieron ustedes en contabilidad 1. Pero vamos a pedir siempre a favor, ¿hay alguien que nos apoye con la lectura? Por favor. A Isabel, creo que había levantado la mano. Sí. Sí, buenas noches. Buenas noches. La empresa Los Tejidos S.A. tiene 4 telares industriales con una vida útil estimada de 12 años. Tienen un año de haber adquirido esos telares, razón por la cual ha decidido cambiar el método de apreciación fijado por ley. ¿Con qué principio se relaciona y es suficiente que haga el cambio o debe realizar algún trámite ante alguna institución? Gracias. Entonces aquí vamos a recordarnos un poco de lo que vimos con el tema de depreciaciones. Inicialmente, vamos a ver, por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan que la ley incluso nos indica
que sí hay algo que debe realizarse si la empresa considera que deben cambiar su método de depreciación. Entonces, por favor, ahí si nos indican, siempre lo pueden colocar aquí en el chat, ¿ante qué institución debería de girar su escrito para hacer la solicitud del cambio de método de depreciación? Ante la SATLIC. Ante la SATLIC. Efectivamente, así es, Marlene y Walter. Y Fernanda también. Entonces, ese escrito sí se debe de dirigir a la SAT. Y efectivamente, mientras no reciba como una opinión favorable de que puede aplicar un método diferente de depreciación, no puede, que así como que ya mandé la solicitud y voy a empezar a cambiar. Ahí sí que no se puede. Primero recibe la autorización de la SAT y ya después sí podrá empezar con lo que es su cambio de forma de realizar la depreciación. Entonces, en este caso, en el numeral 4, ¿qué principio podríamos indicar? ¿Podría ser el de sustancia antes que forma? Sí, también. Y también hay otros que podríamos aplicar. Aquí es donde les digo de que sí ¿El de podría consistencia, Lick? Sí, ahí sí que pueden aplicar varios, pero sí principalmente vamos a estar aplicando el de consistencia o uniformidad. Y ahí vamos al numeral 5. Entonces, por favor, alguien que nos apoye con la lectura. Existe la relación entre dos empresas, las Galletas S.A. ubicada en Guatemala y las Galletas Internacionales S.A. de CV ubicada en El Salvador. Las Galletas S.A. es subsidiaria de Galletas Internacionales, que es la empresa matriz. La empresa ubicada en Guatemala lleva sus registros contables y presentación de estados financieros en quetzales. Cuando debe presentar la información a la matriz, realiza la conversión de sus estados financieros a dólares. ¿Qué opina? Gracias. Entonces, por ejemplo, aquí, si ustedes observan, a veces tal vez salen y hay algunos camiones, furgones que tienen esta terminación de CB o algún producto que tiene esta terminación de CB. Aquí se refiere, por ejemplo, a sociedad anónima de capital variable. Ese tipo de sociedad en Guatemala no está autorizado, pero sí, por ejemplo, en El Salvador o en Costa Rica, sí opera ese tipo de sociedades. Y aquí pues nos referimos a que prácticamente hay una empresa de esa misma cadena que se encuentra en el país. Aquí tenemos que es una subsidiaria y la empresa matriz pues está en el extranjero. Entonces, sí se va a dar que para lo que es nuestro país, toda la información se debe manejar en la moneda local, que son los quetzales. Y al momento de reportar a cualquier otra empresa que esté en el extranjero, en este caso, pues nos indica que es a dólares, pero podría ser a euros si estuviera relacionado con alguna matriz que estuviera, por ejemplo, en el área de Europa. Entonces, esto con relación a qué principio contable estaríamos relacionando. ¿Unidad monetaria? Unidad monetaria. Efectivamente. Unidad monetaria. Entonces ahí tenemos ya la unidad monetaria. Entonces ahí vamos a pasar ahora al siguiente. Entonces, por favor, ahí alguien que nos ayude con la lectura. Para una sala de ventas adquieren 4 sumadoras marca Casio en 1,200 cada una. Le consultan si estas deben ser consideradas como un activo fijo o no. También adquirieron 2 calculadoras simples de 35. También le consultan si las registran como un activo fijo.
relación con qué principio contable se puede considerar. Gracias. Entonces, efectivamente, aquí pues tenemos ahí primero las sumadoras marca Casio por 1,200 quetzales cada una. ¿Qué consideran ustedes? ¿Se registran como activos, sí o no? No, Ligda. No, licenciada. Bueno, aquí tenemos que puede quedar como al criterio de la empresa. Pero si estamos hablando de una sumadora, ya son relativamente estables, podríamos indicar. Entonces, sí podría considerarse como, es decir, lo vamos a estar registrando como un activo fijo. Entonces, como les digo, eso puede quedar a criterio de la empresa, puede considerar el monto, por ejemplo, el tiempo que lo va a estar utilizando. Pero sí podría quedar dentro de lo que son los activos fijos. Aquí estamos hablando de las sumadoras. Sin embargo, por ejemplo, estas calculadoras simples, prácticamente estas son desechables. Entonces, estas, generalmente el criterio sería de que sí lo vamos a registrar, vamos a verificar a quién se le asignó, por ejemplo, la calculadora, pero no pasaría a formar parte de los activos. Derivado que estas en cualquier momento, pues ahí se le puede caer una tecla, o sea, cualquier situación que las hace que prácticamente sean desechables. Entonces, sí vamos a estar considerando, para este caso, y vamos a registrar las sumadoras como parte de lo que son los activos, porque sí también, aún con un uso prolongado, sí van a ser utilizadas frecuentemente y sí van a ser de cierta duración. Entonces, al momento de que comparamos que hay un activo o hay unos artículos que sí pueden ingresar como activos fijos y otros que no, ¿con qué principio podríamos estarlo relacionando? Con sustancia antes que forma, Ligda. Sí. Entonces, ese es el que vamos a hacer referencia. Y vamos a los siguientes. Tenemos la empresa Los Tecolotes, Sociedad Anónima, inició operaciones en el año 2020 y tiene como meta permanecer en el mercado de compra y venta de mascotas durante muchos años. Entonces, aquí, ¿con qué principio lo podríamos estar relacionando? Negocio en Negocio en marcha. marcha. Negocio Sí. en marcha, licenciado. Ujú. Entonces, ahí tenemos el de negocio en marcha. Y recordándonos que también ustedes ya el semestre anterior vieron estados financieros, por lo menos el estado de resultados y el estado de situación financiera. Al momento que ustedes observan este encabezado, ¿qué consideran que le hace falta o estará completo? La fecha. El periodo. La fecha, licenciada. El periodo. Periodo contable. Entonces, efectivamente, aquí el periodo contable es el que no se está reflejando, incluso revelación suficiente, pero el principal sería periodo contable, es el que no está presentado. Entonces, ¿alguna inquietud que tengan con esta parte, jóvenes? Cierra la cabeza, por favor. No, Ligda. No, licenciada. No, licenciado. Todo bien. No, licenciado. Muy bien, entonces vamos a cambiar. Lick solo puede mostrar la parte del inciso 1, 2 y 3. Gracias. Gracias, Lick. Muy bien.
Entonces vamos a empezar a comentar algo sobre las sociedades, pero les voy a indicar de una vez cuál va a ser parte de la tarea que les voy a dejar. Esto prácticamente quería que lo empezáramos a hacer ahorita, pero derivado que sí ya nos atrasamos. Entonces esto se los voy a dejar. ¿Y qué es lo que van a realizar ustedes? Bueno, va a ser como un vaciado de información con base al código de comercio. Entonces aquí tienen ustedes que van a verificar de acuerdo a la sociedad. Estas son las sociedades mercantiles que aceptan nuestro código de comercio. Entonces tenemos, por ejemplo, la sociedad colectiva, la sociedad en comandita simple, la sociedad de responsabilidad limitada. Estas sociedades prácticamente son sociedades de personas. O sea, se rigen más por las personas que no están regidas porque su capital se va a dividir en acciones. Entonces, aquí pues van a hacer ustedes una breve descripción. ¿Cómo lo identificamos? O sea, ¿cuál sería su razón social? Algún comentario que tengamos con relación al capital social. Características, ventajas y desventajas que consideren que puede tener cada una de ellas. Tal vez no es de que lo profundicen, pero esto también pues les puede servir, ahí sí que para lo que es la introducción de su trabajo. Ya que en ahí, pues sí van a tener en el trabajo que desarrollar lo que corresponde a la sociedad colectiva y sociedad de responsabilidad limitada. De ahí tenemos que de las sociedades que se incorporó recientemente tenemos la de emprendimiento. Aquí incluso dentro de lo que ustedes van a leer, encontramos que tiene como característica que está dentro de las sociedades, pero en algún momento puede estar integrada por un solo propietario. Es así como de esas características muy especiales que podemos encontrar. Y tenemos, en cuanto a las sociedades que se manejan por medio de acciones, la sociedad anónima y la sociedad en comandita por acciones. Entonces, esto pues ahí se los voy a trasladar en un momento por medio de la licenciada Carolina para que se los pueda compartir. Entonces vamos con lo que corresponde a las sociedades mercantiles. Nos indican que es la reunión o unión de varias personas que ejercitan el comercio con el fin de crear una sociedad mercantil, legalizada por la ley, que la represente, dueña de su propio patrimonio y por medio de la cual se obtengan utilidades o ganancias. Esto lo encontramos en el capítulo 2 de las disposiciones generales de las sociedades mercantiles del Código de Comercio, artículo 14 al artículo 58. Entonces, en esta parte podemos encontrar también que hay diferentes tipos de sociedades, pero las sociedades que estamos viendo para efectos del curso son aquellas que buscan, ahí sí que realizar algún tipo de operaciones, compra, venta de mercadería, con el fin de obtener un beneficio económico o un lucro. Y de estas sociedades son las que se hace referencia en el Código de Comercio. Esto está un poquito cargado, pero aquí vamos a tener ahí algún resumen al respecto ahí de las sociedades.
Entonces tenemos que dentro de las sociedades mercantiles, ahí sí que existen la sociedad colectiva, que es la que vamos a encontrar en el Código de Comercio, y que esta está comprendida del artículo 59 al 67. Entonces, ahí vamos a estar encontrando, por ejemplo, la referencia a qué cantidad de socios es la que se tiene que manejar, cuál es la abreviatura que le vamos a estar colocando al nombre de la empresa para indicar que es una sociedad colectiva. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, compañía sociedad colectiva. Esta es una sociedad de personas. Aquí tenemos ahí sociedad de personas. También lo que es la sociedad de compañía en comandita, tenemos la simple y tenemos también por acciones. La que es la simple es la que corresponde a sociedad de personas. Aquí encuentran ustedes la información del artículo 68 al artículo 77. Y si es de la sociedad en comandita por acciones, la encuentran registrada del artículo 195 al 202. Ya en lo que es la sociedad por acciones, encontramos que el capital está dividido en acciones. Esas acciones, pues se refiere a que el total del capital se divide en títulos de igual valor. Y ahí encontramos también que tenemos la sociedad de responsabilidad limitada. Esta está comprendida del artículo 78 al 85. Y aquí, pues, la característica principal que ustedes van a estar encontrando es con relación a que las obligaciones sociales, el socio, pues, va a responder de forma limitada y solidariamente. Si consideramos la sociedad de emprendimiento, tenemos que su base legal está en el decreto número 20-2018. Esta sociedad originalmente no estaba en el Código de Comercio, sino que se incorporó para tratar de dar un empuje a las actividades de emprendimiento en el país. Dentro de lo que son las sociedades que dividen su capital en acciones, tenemos la sociedad anónima y lo que es la compañía en comandita simple por acciones. Perdón, en comandita por acciones. La sociedad anónima está, que todo lo relacionado ustedes lo encuentran en el artículo 86 al 194. Y es la que tiene el mayor movimiento. Derivado de ello es que les había comentado que el enfoque del curso va con relación a la sociedad anónima. Y que la característica principal, estábamos indicando que es que se va a dividir el capital en acciones, que serían sus títulos, de igual valor. Ahí también vamos con otra parte. Anteriormente, las acciones podían ser de dos tipos, con relación al valor de las mismas, que se podía o no reflejar y también en cuanto a lo que era el propietario, que podían ser al portador como que fuera un cheque, ¿verdad? O podían ser nominativas. Pero derivado ahí sí que de las situaciones de lavado de dinero, etcétera, pues entonces se decidió hacer un cambio. Y actualmente pues todas las acciones deben de tener el nombre del socio que las ha adquirido. Entonces ahí tenemos que en las sociedades anónimas, aquí el socio va a estar obligado por el monto de su acción. Si es en la sociedad en comandita, por acciones va a estar obligado por la cuota de participación. Entonces aquí pues regresando siempre a lo que son las sociedades de personas, aquí pues vamos a indicar que estas existen bajo una razón social. Y si es de sociedades que su capital está accionado, aquí vamos a tener una denominación social. De esa manera es que vamos como a ir identificando o separando los dos tipos de sociedades que tenemos. Y bueno, la base principal pues es el Código de Comercio,
de Guatemala, decreto 2-70. Y debemos de considerar también que este decreto pues ha sido actualizado en algunos de sus artículos. Por ejemplo, una de las modificaciones tiene que ver con el monto del capital. Entonces, probablemente algunos de ustedes sí saben cuál es el valor del capital mínimo pagado con que puede iniciar actividades una sociedad anónima. Entonces, por favor, ahí si alguien lo sabe, por favor, anota ahí la información en el chat o puede abrir su micrófono. Son 5,000 lectas, si no estoy mal. Gracias, Ruth. Y efectivamente a eso era lo que iba. Anteriormente sí eran 5,000 quetzales, pero hubo una modificación de la ley, entonces ahora incluso es una cuota menor. Pero sí, efectivamente antes era ese el valor. Entonces vamos a verificar que ahora son 200 quetzales en adelante y también en dónde está la información. O sea, que eso lo encontramos ahí en un decreto. Entonces habíamos comentado que el énfasis principal lo vamos a estar trabajando en la sociedad anónima. La sociedad anónima constituye una persona jurídica formada por un capital dividido en partes alícuotas o iguales, llamadas acciones, partes que están representadas por títulos o documentos de igual valor. Entonces, por ejemplo, estos eran modelos anteriores, pero la información que va a tener cada título pues viene siendo similar. Siempre el número de acción y cuál es el valor total del capital. Y en este caso, pues también a nombre de quién se están emitiendo. Entonces, en este caso vamos a considerar quiénes son los socios o accionistas. Tenemos que los socios o miembros de la sociedad anónima se denominan accionistas, que son las personas que aportan el capital, suscribiendo o apartando previamente una o más acciones, cada uno. Su responsabilidad queda limitada al valor de sus propias acciones. Y ahí pues vamos a encontrar que la forma general pues va a ser refiriéndonos a los accionistas, pero también se les puede llamar como los suscriptores de acciones, por ejemplo. Entonces ahí cuando ya veamos las partidas, hay algunas cuentas que vienen siendo sinónimos donde nos estamos refiriendo a los títulos, que serían las acciones, o a las personas, que serían los accionistas o los suscriptores de acciones. Entonces aquí tenemos que en la denominación de la sociedad anónima se identifica por lo regular a la clase de negocio u objeto de la empresa, en algunos casos, ¿no? Debiendo este nombre ir seguido de las palabras sociedad anónima o bien de las iniciales SA. Por ejemplo, La Floresta, Sociedad Anónima, Industrias Unidas, Sociedad Anónima, los Transportes Aéreos Maya, Sociedad Anónima, por ejemplo. Entonces todos, independiente de que usen, ahí sí que la descripción completa o la abreviatura, pero sí deben de hacerlo ver dentro de lo que es su denominación. Entonces, con relación a la acción, tenemos que es un título o documento que acredita a la persona poseedora del mismo a ser partícipe o dueño de una parte del capital de una sociedad anónima, en vista de haberla pagado a la empresa que las emitió. En otras palabras, una acción es un título que representa el valor de cada una de las partes alícuotas en las que se divide el capital de una empresa. Entonces, ¿cuáles son las características de la acción? Que deben de ser nominativas y por el mismo valor. Cuando indicamos que son nominativas, era lo que les comentaba, que deben de emitirse a nombre del socio que las está adquiriendo. Y también, independiente de que puedan haber dos tipos de acciones en la empresa, ordinarias y preferentes, por ejemplo,
todas deben de tener el mismo valor. Si, por ejemplo, puede ser de 2,000 quetzales, independiente de que sea ordinario o preferente, todas las acciones tendrían que tener ese valor. Si la sociedad decide emitirlas por 500 quetzales, también por ese valor van a ser todas las acciones. ¿Y a qué se refiere con que sean ordinarias o preferentes? La sociedad puede tener o estar constituido, integrado su capital solo por acciones ordinarias o por la combinación de ordinarias y preferentes. Entonces, estas acciones ordinarias tienen ciertas características. Por ejemplo, con relación al voto, toma de decisiones, estas acciones van a estar participando más activamente, mientras que las preferentes tienen, por ejemplo, su voto limitado. Sin embargo, estas acciones preferentes van a gozar de un dividendo fijo preferente que como mínimo debe de ser del 6%. Entonces, tienen como que ventajas y desventajas. Incluso hay muchas sociedades anónimas que se van solo por acciones ordinarias, pero algunas que tienen algún interés, por ejemplo, en otros socios que puedan estar invirtiendo, pero que no les interesa mucho y que estén participando en la toma de decisiones, probablemente les van a estar ofreciendo la adquisición, pero de acciones preferentes. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de un título. Entonces, aquí pues se hace ver si tiene algún número de serie, el título, el registro de acciones, cuál es el nombre de la sociedad, haciendo ver cuál era el capital autorizado y ya algunos aspectos generales de el título. Por ejemplo, aquí nos indicaba dividido y representado por tal cantidad de acciones comunes. En este caso ya la denominación pues ya no puede ser al portador, sino que sí tendría que indicar a nombre de quién, cuál es el valor nominal, en dónde está el domicilio fiscal, el plazo, recuérdense que es indefinido si nos estamos refiriendo a un negocio en marcha. Y ahí pues ya estaba la información general. ¿Cómo se va a estar dividiendo el capital cuando estamos refiriéndonos a una sociedad anónima? Ahí vamos a tener que hay 3 fases. Tenemos el capital autorizado, que es la suma máxima que la sociedad puede emitir en acciones. Esto lo tenemos en el artículo 88 del Código de Comercio. Y este corresponde también a la información que vamos a registrar en nuestro primer registro contable. De ahí en el artículo 89 se hace referencia al capital suscrito, que está representado por el monto del valor de las acciones suscritas o apartadas por los accionistas. Y con relación al capital pagado, está constituido por el valor de las acciones pagadas por los accionistas, ya sea en dinero o en especie. Y eso lo encuentran en el artículo 90. Sin embargo, sí vamos a considerar la reforma. Aquí originalmente, si ustedes tienen, por ejemplo, un código de comercio que no esté actualizado, nos va a aparecer que el monto pagado mínimo para iniciar sus actividades era de 5,000 quetzales. Sin embargo, si ustedes verifican lo que nos indica el decreto 18-2017, en este se reforma en el artículo 6 se reforma lo indicado en el artículo 90 del Código de Comercio. Y entra en vigencia a partir de enero del 2018, donde con 200 quetzales pues ya se podía iniciar las actividades de una sociedad anónima. Lo que se buscaba en ese momento pues era tratar de facilitar el que con un capital mínimo pagado pues la empresa empezara a funcionar. Entonces, ¿algún comentario que tengan antes de
que veamos ahí el ejemplo. Una pregunta, ¿qué quiere decir cuando dice pagas por especie? Con especie. En especie ahí se estaban refiriendo siempre a pagado con bienes y derechos, pero más que todo con bienes. A eso se estaba refiriendo Irsa. Ok, gracias. Muy bien. Ligda, disculpe una consulta. Sí. ¿Podría repetir la diferencia entre una acción preferente De y acuerdo. una normal? Disculpe. Muy bien. De forma muy general, porque siempre es parte de lo que van a estar viendo ustedes en su hoja, pero cuando tenemos una acción preferente, tiene como característica que gozan de un dividendo fijo. Y también no tienen voto, o sea, no tienen derecho a voto en lo que son las asambleas de accionistas. Esas son como de las dos características principales. Ese dividendo fijo, de acuerdo a la ley, como mínimo es del 6%. Y pues ya la empresa decide si va a estar autorizando un porcentaje mayor. Y al momento que se vayan a pagar el dividendo, este tipo de acciones tiene prioridad. A eso es que se refiere esa parte de las acciones preferentes, Evelyn. Muchas gracias, Ligda. Muy bien. Entonces aquí tenemos un ejemplo de apertura contable. Las diferencias que vamos a estar encontrando básicamente corresponden si vamos a tener que el capital autorizado se suscribe en su totalidad y si los suscritos se pagan en su totalidad. Ese es como un escenario que podríamos tener, pero podría darse otros donde lo suscrito no sea la cantidad total de lo que se había autorizado y lo que se esté pagando también no corresponda al total de lo suscrito. Entonces ahí es donde vamos a tener algunas variaciones con los ejemplos que vamos a estar viendo. Esto pues ya vamos a ver la práctica. O sea, ahorita vamos a ver un ejemplo, aquí está toda la información, pero ya los diferentes ejercicios los vamos a estar realizando el día lunes. Entonces aquí tenemos que el día 3 de julio se ha constituido ante el registro mercantil la sociedad La Floresta, sociedad anónima, y que según la escritura de constitución presenta los siguientes datos. Entonces aquí tenemos que, aquí bueno, vamos a estar agregando que se emiten 10 acciones o se autoriza un capital con 10 acciones de 5,000 quetzales cada una, el cual se suscribe y es cancelado en efectivo en su totalidad. Entonces, esa partida de autorización del capital, ¿cómo nos queda? Recuérdense que siempre vamos a tener por lo menos una cuenta que se esté cargando y una cuenta que se abona. Vamos a tener ahí sí que las cantidades que corresponden al debe y al haber y que debemos de tener nuestra partida cuadrada. Entonces aquí, en la autorización del capital, vamos a utilizar la cuenta acciones ordinarias no emitidas. Tenemos 10 acciones por 5,000 quetzales, pues nos quedan los 50,000. Y que estaríamos abonando el capital autorizado por 50,000 quetzales. Y ahí pues ya se coloca la información de la cantidad de acciones y la información que corresponde a la escritura de constitución. Entonces ahí pues ya tenemos nuestro primer paso. Para la suscripción. Entonces ahí sí tenemos que aquí pues vamos a estar cargando la cuenta que hace referencia a la persona que está suscribiendo las acciones. Entonces aquí estamos utilizando accionistas ordinarios a acciones ordinarias no emitidas.
Para quienes son peritos, puede ser que en lugar de accionistas ordinarios hayan visto aquí suscriptores de acciones, por ejemplo. Pero nos estamos refiriendo a la persona. Entonces son cuentas que vienen siendo sinónimos. Entonces aquí pues ya se registra la suscripción de las acciones y ya nos iríamos al pago, que en este caso pues también sería por los 50,000 quetzales. Entonces aquí tenemos caja y bancos. Si la operación es totalmente en efectivo, que los estén cancelando. Si fuera con algún otro tipo de bienes, pues aquí los estaríamos detallando. Y vamos a abonar a accionistas ordinarios por los 50,000 quetzales. Y ahí pues ya tendríamos el registro de la cancelación de las 10 acciones ordinarias con valor de 5,000 quetzales cada una. Entonces veamos ahí cómo nos queda lo que corresponde a los traslados del diario al mayor. En algunas empresas incluso lo que hacen es que registran la forma en que les están cancelando, si es por ejemplo un 100%, digamos caja y bancos a capital autorizado. Y ahí pues queda el registro. Al momento de que todo sea al contar, todo sea, bueno, en este caso cancelado, suscrito y cancelado en su totalidad, efectivamente nos va a quedar vigente solamente esas dos cuentas. Sin embargo, el aspecto técnico sí nos indica que debemos de seguir los 3 pasos. La autorización, la suscripción y el pago. Entonces, si hacemos los traslados, tenemos la primera cuenta, acciones ordinarias no emitidas, con un cargo por 50,000 quetzales. En esta partida número 1, tenemos un abono para capital autorizado por 50,000 quetzales. En la partida 2 estamos aperturando la cuenta de accionistas ordinarios. Entonces ahí ya tenemos el cargo por los 50,000. De esta partida número 2, tenemos el abono por 50,000 quetzales a acciones ordinarias no emitidas. De la partida 3, pues ahí traemos a caja y bancos 50,000 quetzales, que estamos cargando ese valor en esta cuenta, y vamos a tener en accionistas ordinarios un abono por 50,000. Con esos registros, vamos a verificar cuáles son las cuentas que nos quedan con algún movimiento y cuáles son las que vamos a cerrar. Entonces aquí acciones ordinarias no emitidas. Esta cuenta pues la vamos a cerrar. Capital autorizado sí nos queda registrado con 50,000 quetzales. En este caso abonados. Tenemos accionistas ordinarios. También esta cuenta desaparece en el caso de que sí sea una suscripción y un pago del 100%. Y nos queda con saldo, en el lado del debe, la cuenta de caja y bancos con 50,000. Entonces, por eso les indicaba que aquí nos queda caja y bancos con 50,000 y un abono a la cuenta de capital autorizado con los 50,000 quetzales. Y las otras dos cuentas, pues las vamos a cerrar. Entonces, en la sección del capital, aquí pues vamos a tener que el capital social está autorizado, suscrito y pagado y está integrado por 10 acciones ordinarias con valor nominal de 5,000 quetzales cada una. Entonces aquí tendríamos los 50,000 y que es el total que corresponde. Si tuviéramos aquí el estado de situación financiera, en el activo tendríamos caja y bancos con 50,000 quetzales, por lo cual tendríamos sumas iguales. Cuando ya estemos trabajando las diferentes situaciones que se nos podrían presentar, donde no todo el capital es suscrito y también no todo lo suscrito es pagado, aquí pues vamos a empezar a encontrar algunas divisiones. Por ejemplo, vamos a tener aquí un capital autorizado.
Vamos a ponerlo aquí que fuera. Partimos del capital autorizado, pero si no es suscrito en su totalidad, vamos a tener aquí un capital no suscrito. Y aquí a continuación pues tendríamos el capital suscrito. En algunos casos va a ser suscrito y pagado. Y si aún así de lo suscrito no se cancela la totalidad, pues vamos a tener también aquí un capital no pagado. Y aquí pues ya llegaríamos al capital que está pagado y que efectivamente está en circulación. Entonces, ahí sí que estas variantes o estos casos son los que vamos a estar trabajando el día lunes. Entonces, me comentan ustedes si tenemos algunas inquietudes, comentarios por el momento. Licenciada, perdone, buenas noches. Buenas noches, Leonel. En la quinta palabra que escribió, que dices que no logro ver. Ay, de En acuerdo. azul. Lo que está en azul no logro ver. Capital en circulación, gracias. Capital en circulación. Aquí Sí, nos sí, referimos muchas siempre gracias. al capital que ya está pagado y que efectivamente es el que va a estar. Podríamos que indicar que ya está circulando, ¿verdad? en manos de los accionistas y por eso le llamamos que ya está en circulación. Muchas gracias. Muy bien. Licenciada, solo para estar ahí sí que en sintonía. Las partidas iniciales siempre se van a hacer las 3 partidas que nos indicó, ¿verdad? Así es. Siempre, siempre. Sí. Ok, gracias. Ahí sí que siempre vamos a tener esas 3 partidas. Lo que puede variar, vamos a ver aquí que las tenemos. Perdona, Lo que sí, licenciada. Lo que dígame. le entiendo, lo que le capto es de que puede variar si no fue pagado en su totalidad, ¿verdad? O sea, Exacto. pueden tener sus variaciones. Sí. La estructura de las partidas, excepto por la partida 3, estas partidas pues no van a tener ninguna variación. ¿Y a qué me refiero con alguna variante en la partida 3? Recuérdense que el pago puede ser en efectivo, pero puede ser también con bienes, derechos o incluso que existan algunas obligaciones. Entonces, en cuanto a la forma en que lo estén cancelando, puede ser algo que sí encontremos alguna variante en lo que es la estructura. En lo que son los valores, pues esto sí va a variar, que el monto máximo que se puede suscribir es el total que se autorizó. Pero podría ser que en lugar de suscribir los 50,000 quetzales, nos indiquen que van a suscribir 40,000. Y que de los 40,000 solamente van a pagar 20,000, por ejemplo. Entonces aquí tendríamos que también lo que están pagando es menor de lo que se suscribió. Y eso pues lo estaríamos reflejando también en lo que es la sección del capital. Perdona, licenciada. ¿Sí? Como por ejemplo, se me viene la idea, usted me corrige, si, por ejemplo, o sea, voy a platicarlo, usted me corrige, dice que la persona pagó con un bien, podría ser a cambio de eso, dio un vehículo, ya iría en vez de caja y banco, e iría a vehículos o no se Sí. podría dar eso. No, sí podría darse. Ahí sí que podría ser que alguno de los socios aporten, bueno, ahí sí que un vehículo, un edificio, una Eso le iba a cartera de mencionar. clientes, Ajá, ya. etcétera. Depende del pago, va a ser la cuenta a utilizar. No, Así es. no precisamente caja y bancos. Exactamente, así es. Gracias. Entonces, ay, licenciada Carolina, por favor, le molesto ahí si colocan nuevamente el enlace de WhatsApp.
Sí, licenciada. Licenciada, con otra consulta. ¿Estas presentaciones nos las va a compartir? Solo para poder compartírselas a ellos en Classroom y en WhatsApp. Así es, licenciada Carolina. Y es que sí, Muy bien. jóvenes, fíjense que hoy no sé, el problema entre que la lluvia y que quise compartir las diapositivas de una vez hoy, pero no sé, yo creo que sí voy a tener que mandar a revisar la máquina. Entonces, más seguro, yo voy a tratar de mandárselas hoy a la licenciada, pero más seguro que ya mañana se las compartimos por cualquier atraso que tenga. Y entonces ahora, gracias. Ay, solo licenciada Carolina, no sé cómo vamos con el tema de los grupos. Sí, licenciada, fíjese que como hoy todavía tengo como 5 personas que se acaban de unir. Entonces, les estaba dando chance hasta, por ejemplo, viernes para que me suban su base, sus datos y ya el viernes por la tarde yo publico los grupos que sería en Classroom, ¿verdad? Para que ellos puedan ver en qué grupo se encuentran. De acuerdo, licenciada, muchas gracias. Entonces ahí también, hoy no actualicé a los estudiantes que se hubieran incorporado en estos días, pero sí voy a actualizarlos y también le envío el listado, licenciada. Gracias, Lick. Muy bien. Entonces, para mientras les voy a dejar aquí en pantalla. Vamos a tomar por lo menos tal vez unos 10 minutos y siempre voy a ver si le puedo compartir a la licenciada de una vez el archivo. Bueno, ya incluso en la misma presentación pues ya tienen ustedes parte de esta información, pero por lo menos si tratamos ahí de revisar lo que corresponde a una breve descripción, razón social o denominación, alguna característica del capital social, por lo menos en cuanto a lo que es la sociedad colectiva, en comandita simple, responsabilidad limitada de emprendimiento. Y siempre les voy a dejar el dato de la sociedad anónima y de la sociedad en comandita por acciones. Esto se recuerdan que ustedes pues también, ya sea que tengan en físico su código de comercio o hay que lo puedan consultar en línea. Entonces vamos a dar unos 10 minutos y así pues les comparto la información por lo menos de estas primeras columnas. Y cualquier inquietud que tengan, pues ahí también lo pueden indicar, ya sea aquí en el chat o activando su micrófono. Entonces ahí, denme un momento también para compartirlo.
Entonces, jóvenes, por ejemplo, aquí pues ya tienen ustedes con relación al dato de la sociedad en comandita simple. Entonces, por ejemplo, ahí en qué capítulo, qué número de artículos son los que comprenden. Aquí pues información con relación a cuántas son las clases de socios, ahí que la pueden estar integrando y cómo se agrega, por ejemplo, a la razón social, cómo se le vamos a estar identificando qué es ese tipo de sociedad, o sea, algunas características. Dentro de lo que es la sociedad colectiva y la de responsabilidad limitada, que son las que ustedes van a estar trabajando en su investigación, ahí, por ejemplo, pueden ustedes considerar también dentro de sus características cuántos son los socios, si hay una cantidad mínima o máxima, cuál de las dos acepta, por ejemplo, al socio industrial, qué es lo que está aportando este tipo de socio. O sea, hay algunas características particulares, podríamos indicar. Licenciada, disculpe, ¿ese cuadro para cuándo lo quiere? Marlon, esto más que todo es para que ustedes lo tengan de referencia. Ah, ok. Este no se los voy a pedir que lo entreguen. ¿Ese lo podemos hacer a compu también? Así es, Marlon. Ah, ok. Gracias, licenciada. Muy bien. Licenciada, perdone. Sí, dígame, Leonel. Así como en la primera sociedad, en la colectiva, no le encontré capital social. O sea, le estuve leyendo y no le entendí como... Ahí no nos hace referencia como alguna característica de monto o algo por el estilo, no se preocupe. Efectivamente ahí no va. Ah, ok. Yo ya había leído casi todo. No, acá. No, perdón. No, pero sí le anduve buscando y no, eres como la que le sigue, la de comandita simple, dice, ¿verdad? Ahí sí, ya menciona el capital. Entonces, sí, efectivamente, aquí puede ser que algunas de las casillas no le aplique específicamente a uno de los tipos de sociedad. Muy bien, muchas gracias, licenciada. Muy bien. Jóvenes, y también les comento, ya está el programa del curso autorizado. Entonces ya lo tienen ustedes ahí en el blog y le voy a pedir favor también a la licenciada Carolina de que se los comparta. Sí, ya están compartidos en Classroom el programa y también el calendario de viernes alterno, para que sepan qué viernes nos toca clases. Ay, de acuerdo, licenciada, muchas gracias. Entonces, efectivamente, les comento, este viernes no nos corresponde, pero el próximo sí. Entonces, ahí sí el viernes 21. Entonces, por ejemplo, aquí tienen ustedes siempre algunos aspectos generales. No me voy a entretener en la de emprendimiento. Vamos a quitar esta parte. Esto es parte de lo que ustedes van a estar completando en su trabajo de investigación. Y siempre les recomiendo la lectura de lo que corresponde a la sociedad anónima. Siempre pues vamos a estar haciendo algunos comentarios, más que todo nos vamos a la parte práctica, pero sí es conveniente que ustedes lean en el Código de Comercio lo que
corresponde a ese tipo de sociedad. Y aquí pues tenemos también lo de la sociedad en comandita por acciones. Esta parte, esto sí no se los voy a compartir, pero sí tienen ustedes la información dentro de lo que es el Código de Comercio. Lucrecia, díganos. Buenas noches, licenciada. Disculpe, el Código de Comercio, yo estoy encontrando, yo tengo uno del decreto 2-70. Sí. Y así como esto de las 5 sociedades, no sé si son iguales que el derecho mercantil. Yo había trabajado pero no sé si son iguales. Pues no habría variación, o sea, siempre que consideremos y la última modificación con relación, por ejemplo, al tema del capital, pero lo que corresponde a las sociedades mercantiles no ha variado. Más que todo es la incorporación de la sociedad de emprendimiento. Gracias, licenciada. Muy bien. Y siempre verifiquen, vamos a ver aquí. Siempre verifiquen, por ejemplo, en el artículo 90. Si no lo tienen dentro de su Código de Comercio, siempre recuérdense que hay que verificar por el tema de la modificación, que no está en el código como tal, sino dentro de otro decreto, que es donde se hace referencia a la modificación de lo que era el capital pagado mínimo. Muy bien. Entonces, jóvenes, bueno, esto era lo que íbamos a estar trabajando el día de hoy. Ahí sí que esperamos que el próximo día pues no haya algún problema, sino pues por favor siempre nos dan un tiempecito. Pero sí, esto de las lluvias es inesperado a veces. Entonces, por hoy nos vamos a quedar aquí. No sé si hay alguna otra información, licenciada Carolina. No, licenciada, por el momento todavía no tenemos ninguna. De acuerdo, gracias. Leonel, díganos. Sí, perdone. Es que yo había encontrado uno en línea, pero todavía aparece el capital pagado de 5,000. Ese no está actualizado, ¿verdad? No tiene la Sí, reforma, es que se hay podría unos decir, ¿verdad? sí, voy a buscar porque hay uno que sí lo tiene incluido. Entonces, vamos a revisar y si lo localizamos, se los pasamos en estos días. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, feliz noche. Igualmente. Entonces, jóvenes, que tengan todos ustedes una muy buena noche. Nos estamos conectando el próximo lunes. Entonces, ahí sí que descansen y empezar a repasar desde el inicio. Tengan buena noche. Gracias, feliz noche. Buenas noches.